Bueno, muy buenas días, tardes o noches, de donde quiera que usted se encuentre. Em, He querido hacer este último vídeo, otro más adicional, porque siento en el corazón algo que el Señor me está colocando acerca de, mm, triste y lamentablemente, la apostasía que vivimos en el cristianismo. Entonces, hacer todo lo que dicen los medios de comunicación o hacer todo lo que dice el mundo. Entonces son tres colmos. El colmo del cristiano carnal o apóstata de estos malos, pésimos últimos tiempos. Y es acerca de que el colmo de no creer, el colmo de no confiar y el colmo de no saber esperar. El colmo, todos están ligados. No creer todos los pactos, las promesas y las profecías que se están cumpliendo ya de tipo apocalíptico que dice la palabra de Dios, porque escrito está. El colmo de no creer es el colmo también de no confiar, y no confiar en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es eterno, en lo que permanece para siempre. Y eso es lo espiritual, lo moral y lo espiritual, lo invisible, que Dios nos dejó en su legado por medio de su palabra, la revelación general especial, que es su palabra. ¿Y qué más o qué menos aún que la revelación general interna al ser humano, únicamente el ser humano, que es la conciencia? Entonces el hombre, y mucho peor, quien sabe y tiene conocimiento de Dios y de su palabra, se engaña a sí mismo si cree que puede salirse con la suya, o que, según lo que dicen los medios de desinformación masiva ahora, te puedes salvar. Si Dios no lo dijo claramente, el que pierda su vida por causa mía, si la salva. Si se pierde, si se derrama su sangre, si usted se muere o nos morimos, lo principal es usted dónde tenía su fe, como los tres aspectos que yo comento en otro video. ¿Usted qué hizo con su espíritu? ¿Qué hizo con el don de vida que le dio? Su don de fe, ¿dónde estuvo? ¿Dónde está? ¿Y qué es lo que usted estuvo atesorando en su corazón durante este corto o largo, supuestamente, tiempo de vida, donde este lapso de tiempo de vida? Entonces, se engañan a sí mismos los cristianos, o más bien falsos cristianos, en todas estas corrientes de apostasía, creyendo que pueden tener esperanza en este mundo o que hay algo que los pueda salvar en este mundo. En este mundo nada nos puede salvar, absolutamente nada. Únicamente los medios, los instrumentos y las herramientas que Dios colocó por medio de su palabra y la revelación especial, que es la conciencia. Se engañan a sí mismos y morirán engañados en incredulidad y en mentira, triste y lamentablemente. Y el tercer colmo es el de no saber esperar, porque eh, todo está ligado. Si no crees, no confías. Y si no confías, obviamente no vas a esperar y no vas a poder vivir o, o no vas a poder devenir o poder disfrutar de las promesas, los pactos y las profecías que se están cumpliendo, y las por venir sobre todo, que es de la vida verdadera, que es la que está únicamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en la promesa del pacto, en lo que Él ya hizo por nosotros, y es el cumplimiento de ver el reino de Dios en la tierra, y fuera de eso también ver el reino celestial cumplido en todas las vidas que precisamente creen, confían y esperan en su venida y en los cumplimientos del pacto y de sus promesas.
También quería recordarles los tres cómo, ¿no? Los tres cómo es, el primero es de esperanza de Romanos 8:24, perdón, de cómo no nos dará con Él también todas las cosas si Él se ofreció a sí mismo, si Él se dio a sí mismo por nosotros, si Él nos dio testimonio, nos dio ejemplo, que Él atestiguó de sí mismo y en sí mismo que Él lo hizo en su vida y se dio hasta la muerte y más allá de la muerte y vino y nos dio, nos dejó ese legado, ese testimonio. Entonces, ¿cómo no podemos nosotros hacerlo también? ¿O cómo no podemos nosotros eh, hacer parte también de ese testimonio? Pues obviamente que sí. Y los otros dos cómo que son de exigencia acerca de la vida en santidad. El que está en los primeros versos de Hebreos 2, de cómo vamos a descuidar una salvación tan grande cuando ahí Pablo hace la comparación de que si las órdenes, si las legiones y estos principados y potestades huestes espirituales eh, no las tomó en cuenta Dios, pero más bien el Hijo de Dios sí vino por la humanidad. Entonces, ¿cómo vamos a descuidar la salvación tan grande que fue dada en este tiempo y en esta dimensión limitada, que es esta esfera, esta creación, eh, precisamente para arrepentimiento, salvación de los hombres? Entonces Él dejó todos estos testimonios claves y principales mm, para que seamos conscientes y seamos analíticos y reflexivos acerca de los tiempos que estamos viviendo y las implicaciones que esto tiene para nosotros y para, eh, pues, obviamente la eternidad. Y el otro, como que es el que dice Pedro ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3 entre el verso 8 al 10. Ahí dice cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, sabiendo ¿m? Que el juicio que viene, el juicio general que viene y que se acerca, es por llama de fuego, es por flama de fuego. Entonces, cuando el Señor venga y haga esa obra ya definitiva, ahí dice que, dice Pedro en sabiduría dada por el Espíritu de Dios, en el temor de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, de que precisamente si el mundo antiguo pereció, fue por el medio que Dios nos ha dado de subsistencia, que es el agua. O sea, este planeta equivocadamente se llama Tierra, pero este es el planeta agua. Es más de 70% de agua. Entonces, eh, si Dios al mundo antiguo, eh, triste y lamentablemente por la decisión de Adán, permitió que se infiltrara como ahora lo están haciendo o tratando de hacer a como de lugar con la supuestamente 4T, con la tecnología y con la cibernética y con la ciber, cibertocracia, o sea, tratar de dominar todas las cosas con la tecnología. Entonces, obviamente es denigrante, es deplorable. Esto delante de Dios no tiene ningún proceder. Y fuera de eso, pues querer también acabar todo lo que queda de verdad, de justicia y de libertad. Entonces, así es muy complicado. Por eso, Pedro ahí con una ese inquiriente espíritu de sabiduría nos dice ahí cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir para este muy cercano y ya próximo juicio de fuego que se aproxima. Y este ya es definitivo, o sea, ya es para, porque todo va a ser quemado por fuego, así como los invito a que lean el capítulo, todos los capítulos, sobre todo el 2 y 3 de la segunda carta de Pedro. Entonces son muy interesantes en cuanto al juicio muy próximo ya por todas las órdenes malignas y denigrantes
y deplorables que hay, decepcionantes contra la humanidad, y como lo dije, contra la vida, la libertad y la justicia. Eh, y el otro término son las tres partes claves en la palabra de Dios acerca del discurso de por qué es más importante las cosas que no se ven. O sea, el destino de nuestra alma, nuestro verdadero ser es el alma. Ahí Dios dice que somos alma viviente. ¿M? Pero si no sabemos, si no reconocemos, si no recapacitamos, si no reflexionamos y meditamos en que precisamente es más valeroso, es más valioso las cosas que no se ven o lo invisible, porque ahí es donde está la eternidad y es nuestra alma. Y es donde en sueños, en visiones y en revelaciones, aún en éxtasis en algunas personas, Dios revela muchas y cuantas cosas. Entonces, porque Job mismo lo dice, ¿no? Otro libro de la Biblia. Entonces, precisamente el detalle de discernir que lo que vale es lo que el Señor vino a hacer por nosotros. Entonces el primer verso está ahí precisamente en los Evangelios, cuando el Señor habla con el representante líder de este mundo que estaba liderando el juicio contra él. Y en ese diálogo, entonces, eh, le pregunta cuál es su reino o cuáles son sus súbditos o dónde está su reinado. Le dice Pilatos, ¿no? Nuestro Señor le contesta precisamente que mi reino no es de este mundo. Y porque si mi reino fuera este mundo, pues ya pues habrían huestes y legiones defendiendo esa causa. Pero obviamente mi reino no es de este mundo. El propósito de él era ofrecerse a sí mismo por todos y cada uno de los que venía él a rescatar. Y obviamente hacia el mundo antiguo, para darle cuenta como él testificó cuando hubo muerto y él se tomó a sí mismo en vida, porque es Dios encarnado, para testificarle a ese mundo antiguo de que él estaba cumpliendo la palabra de redención, la palabra del rescate divino, el rescate eterno. Entonces, por eso él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, si el reino del Señor no es de este mundo, entonces usted para qué espera? Espera cosas de este mundo. Espera que haya expectativas de salvación, de riquezas, de esplendor, de salud. No, Señor. Acá solamente en perspectiva y en horizonte lo que hay más es sufrimiento, es dolor, es tormento y ni siquiera, porque eso es lo que ofrecen los demonistas estos que sacan todas sus órdenes dictatoriales, sino que eso ni siquiera se compara a la tribulación que nuestro Padre y Señor les tiene preparados a toda esta gentuza inmunda, abominable. El otro dicho es de Pablo, ahí precisamente en el capítulo de la resurrección de los muertos, en 1 Corintios 15, creo que es el verso 45, dice ahí que en definitiva ni sangre ni carne pueden heredar el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la ansiedad? ¿Cuál es la manía de acopiar dinero o capitales o riquezas o X, Y, Z de la carne? Avaricias, codicias, ambiciones de la carne, nada, nada. Ni sangre ni carne pueden heredar el reino de Dios y su justicia. Punto. Así de sencillo. No más. Y el, el otro hecho diciente es el verso que también es de Pedro, en Segunda de Pedro. Ambos son paralelos, Segunda de Pedro 2 y la epístola de San Judas. Pero en Segunda de Pedro 2, Pedro es más incisivo. Ese es el verso lema que tiene ahí el libro que yo he recomendado, que es Antigüedad del Futuro, de saber cómo estas hordas, legiones y principados de demonios vienen a atormentar y vienen a denigrar y dañar. Pues como lo dijo nuestro Señor, ¿no? A robar, matar y destruir, porque así como a mí lo hicieron, a cuantos no se lo han intentado hacer o lo han hecho, como los MK Ultra o los famositos que están poseídos por los demonios y entonces cada vez que ellos tratan de reaccionar con su humanidad o con su inclinación a alguna cristiana del pasado, entonces los demonios
los atormentan. Entonces, triste y lamentablemente, ahí Judas dice, más o menos en Judas 6, ¿no? El verso 6 de Judas dice que, y estos principados o huestes que no guardaron su orden, su clase o su nivel de privilegio, fueron condenados, ¿m? A prisiones de tormentos de eterna oscuridad. Perdón. Entonces, eso es lo que ha pasado en el mundo, y sobre todo en el mundo espiritual, en el mundo de las órdenes, de las huestes de principados angelicales. Eso. Y Pedro dice ahí más incisivamente hacia nosotros, que si el Señor, el Dios, Padre, Dios, Hijo, Espíritu Santo, no perdonó, dice que no hubo ningún perdón para todos los que cuando se halló la maldad en el rebelde resistidor y anárquico, quisieron seguir su camino para supuestamente tratar de empoderarse y adueñarse de las cosas creadas o del medio de las cosas creadas. Entonces, evidentemente Dios no los perdonó, sino que a lo que ya había hecho de destrucción en el tiempo prediluviano al diluvio, entonces los destruyó y a estos seres caídos, a estos Nefilim y Anunnaki, entonces están en prisiones de eterna oscuridad y tormento en los lugares bajos de la tierra. Entonces, es para recordar eso, es un video de aliciente, es un video eh, de exhortación de ánimo. Exhortación no es regaño, exhortación es ánimo, es aliciente, es una palabra de edificación. Y en medio de estos tiempos malos, malignos y pésimos, para tener eh, esperanza únicamente en la palabra de gloria, que es la de nuestro Señor Jesucristo, la de los santos apóstoles y la de los profetas, que las cosas se van a cumplir, se están cumpliendo, y decir, como se dice en otros videos y los hermanos, y yo también me despido, que no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven. Entonces por eso hay que ver con los ojos espirituales y del alma. Y que el que tenga oídos, el que tiene oídos, oyó lo que el Espíritu de Dios dijo a las iglesias, dijo a sus fieles, dijo a sus escogidos, para perseverar hasta el fin. Y Maranata, Cristo viene. Entonces, pilas, atentos, no escuchen medios de desinformación, prefieren escuchar noticias independientes porque Cristo viene muy pronto. Amén. Aleluya. Amén.